2 años más tarde, mi esposo y yo nos separamos definitivamente tras descubrir su infidelidad. Fue una situación dolorosa con la que tuve que lidiar durante mucho tiempo y que finalmente no pude perdonarle. Con el tiempo, mi esposo había cambiado significativamente, afectando nuestra relación de manera irresponsable. A pesar de la vida que habíamos construido juntos para nosotros en el tranquilo pueblo de Cozalá, pues para entonces habíamos dejado atrás la vida en el rancho de su familia en Durango. El amor entre nosotros se esfumó inexplicablemente. Él se transformó en un hombre distinto, un hombre machista que no reconocía. Me prohibía salir de casa y recibir visitas de mis hermanas y mis padres. Para evitar conflictos, obedecía y cumplía con mis deberes como esposa, tratando de justificar su cambio por el estrés en su trabajo en la compra y venta de ganado. Sin embargo, me sentía asfixiada y privada de mi libertad y mis emociones, lo que me llevó a sospechar que algo no estaba bien. Mi intuición de mujer me alertaba sobre su falta de amor y una tercera persona entre nosotros dos. Una noche esperé a que se durmiera profundamente y, aunque lo pensé mucho, tomé su teléfono celular. Al revisar sus mensajes me llevé una desagradable sorpresa. Mi amor, la he pasado muy bien contigo. No quiero que nos separemos nunca, leí en uno de los mensajes. Este descubrimiento me destrozó completamente. Aún así, anoté aquel número de teléfono y lo guardé pensando investigar más sobre aquella mujer por la que él decidió derrumbar nuestro hogar. Devolví el teléfono a su lugar y con el corazón hecho pedazos me di media vuelta. Esa noche lloré hasta quedarme dormida y decidí callar lo que había descubierto por miedo a que nuestra relación terminara. Temía a la separación, sellé mis labios y no confronté nada de lo que había visto. Me sentí poco valiosa desde luego y no sabía cómo manejar la ruptura de nuestra relación. Entre todos esos sentimientos que me ahogaban, recordaba a mi madre y me compadecía de mí misma por repetir su suerte. El tiempo pasaba y sentía que mi vida se desvanecía en un abismo del que no podía escapar. Me volví celosa y posesiva. No quería dejarlo salir de casa, y cualquier pequeño gesto desencadenaba gritos y lágrimas. Finalmente, no pude resistir más y marqué aquel número, el de su amante, desde una caseta pública. Estaba segura de que ella no sabía de mi existencia. Necesitaba hacerle saber lo que estaba ocurriendo. Cuando ella contestó, mi corazón amenazaba con salirse de mi pecho. Apenas pude decir unas palabras antes de colgar, pero escuchar su voz fue suficiente para hacerme desmoronar. Abracé a nuestro hijo con la fuerza de madre, incapaz de contener el llanto que me ahogaba. De vuelta en casa, mis pensamientos se centraron en el futuro de mi hijo. No sabía qué sería de nuestras vidas sin su padre. Nos encontrábamos al borde del fin de lo nuestro. Aunque me aferraba a cualquier esperanza, sabía en lo más profundo de mi ser que todo lo que habíamos luchado por mantenernos juntos se había desvanecido. Nunca comprendí que había hecho mal. Fue difícil, pero entendí que tenía que tomar una decisión definitiva. No podía seguir viviendo en medio de tanto sufrimiento y confusión. Era hora de poner fin a ese ciclo y seguir adelante, aunque eso significaba enfrentar un futuro incierto. Mientras tanto, seguía fingiendo que todo estaba bien, como una mujer sumisa y resignada, aceptando las migajas de amor que dejaba su amante. Nos habíamos mudado de la casa de sus padres para tener un poco más de privacidad, pero él seguía aferrado a sus orígenes en la sierra. Él, al igual que mi papá, pasaba cada vez menos tiempo en casa, justificando su ausencia con el trabajo. Decidí no hacerle reproches ni pedir explicaciones, pero al final eso no nos llevó a ningún lado positivo. El silencio se volvió un eco ensordecedor en mi pecho mientras intentaba sanar a solas mis heridas. Él, agobiado por el cansancio y la frustración, cambió de trabajo, dejando la crianza de ganado por oportunidades supuestamente más lucrativas relacionadas con la venta de marihuana. Esto marcó un cambio drástico en nuestras vidas. La soledad se hizo aún más presente en nuestro hogar, acompañada ocasionalmente por el maltrato físico, verbal y la desilusión. Mientras él se alejaba emocionalmente, yo seguía aferrada a la imagen del hombre del que me había enamorado. Era solo un fantasma. Su nuevo trabajo generaba constantes conflictos entre nosotros, al igual que sus amistades, a las cuales yo rechazaba. Uno de esos amigos, apodado Güero 90, había dejado su trabajo como policía municipal para adentrarse en el mundo del tráfico de mari. Juntos exploraron la vastedad de la sierra en busca de hierba de mejor calidad. Sin embargo, yo mantenía distancia de esas compañías. Mi rol se limitaba a ser ama de casa hasta entonces, según las costumbres de la época. Ni se me permitía entablar amistad con hombres que no fueran mi esposo, mis cuñados, mi suegro, mi padre o algún otro integrante familiar cercano. Estos roles y estereotipos definían su idea de masculinidad. Nuestra relación se desmoronaba día a día. A pesar de mis esfuerzos, no pude lograr que abandonara ese negocio. Con el tiempo, él y esas amistades se distanciaron, cada uno siguiendo su camino. Mientras Rubén triunfaba en el mundo de la planta, también los lujos aumentaban y las mujeres abundaban a su alrededor.
Era claro que nuestra relación estaba destinada al fracaso, con tantos cambios. La violencia entre nosotros se volvió frecuente. Era una situación insostenible, por lo que decidí tomar las riendas de mi vida y la de mi hijo. Retomé mis estudios, dispuesta a abrirme paso como madre soltera, aunque eso significaba enfrentarse a los desafíos sin su apoyo. La amante de mi esposo parecía disfrutar de mi sufrimiento, buscaba provocarme y llamaba a mi teléfono con malas intenciones. Mientras ellos disfrutaban juntos, yo esperaba como de costumbre. Cada vez que respondía a mi celular, la voz despectiva de la mujer me recordaba mi situación. Hasta que un día se presentó como la esposa de Rubén, sentí que el mundo se desmoronaba. Sus palabras hirientes confirmaron mis peores temores. Él me había reemplazado sin dudarlo. Tras esa llamada, enfrenté a Rubén con la verdad. Admitió haberle prometido un futuro juntos a su amante, dejándome humillada y sin respeto. Él pensaba abandonar a su familia. Sumida en la tristeza y la depresión, me perdí en un abismo del que no sabía cómo salir tras mi doloroso fracaso. Aquella noche fue el punto de quiebre. Las mentiras salieron a la luz y el velo de engaños se desgarró de manera irremediable. Cada vez que Rubén salía de casa, decía estar trabajando en la sierra, pero en realidad se perdía en los brazos de otras mujeres, desapareciendo por días enteros. La tensión en nuestro hogar alcanzó niveles insoportables. En medio de una discusión acalorada sobre su negativa a dejarme salir o visitar a mis padres, estallé. Eres un cínico. Pasas tiempo con ella mientras me mantienes encerrada aquí con tu hijo para que no descubra tus engaños. Le grité, incapaz de controlar ya mis emociones. Recibió una llamada que no contestó y supe que era ella. Estaba molesta por saber que estaba en casa con su familia. Contesta, respóndele a tu mujer, a tu esposa como ella se hace llamar. Y a él, le exigí mientras me abalanzaba sobre él. En un acceso de furia, tomó mi celular y lo estrelló contra la pared, rompiéndolo por completo. Fue entonces cuando la paciencia se rompió y llegamos a los golpes. Las agresiones se volvieron más frecuentes, acompañadas de insultos y la tristeza que envolvía nuestra relación, que se desmoronaba con cada día que pasaba. A pesar de mis problemas, no compartía mis preocupaciones con mi familia, temiendo preocuparlos o sentirme avergonzada. Incluso le pedí a Rubén que reconsiderara y reflexionara sobre la estabilidad de nuestro hogar. Pero el tiempo pasó sin que mostrara signos de cambio o interés en salvar nuestra relación, ni siquiera por el bienestar de nuestro hijo. Como muchas mujeres en situaciones similares, el miedo a enfrentar sola el futuro, con la responsabilidad de criar a mi hijo, me paralizaba. Llegué a pensar que nunca podría enamorarme de nuevo, y el temor de terminar como mi madre me atormentaba. A pesar del engaño y los golpes, no podía ver con claridad. Me sumergí en un oscuro vacío donde la depresión se apoderaba de mí, llevándome a considerar la idea de la muerte, sin darme cuenta de que conmigo arrastraba al niño. A pesar de todo, desde casa, aún esperaba el regreso de Rubén del trabajo, sabiendo con certeza que estaría con otra persona. Aquella noche, como tantas otras, me encontraba llena de inquietud y ansiedad. A pesar de las promesas y expectativas, Rubén no aparecía. La mesa, preparada para una cena compartida, permanecía vacía mientras luchaba contra la creciente sensación de desesperación. ¿Dónde estaba él? Mientras yo ordenaba cuidadosamente sus cosas, tratando de encontrar consuelo en ellas, mientras luchaba por desprenderme de mis sentimientos hacia él. La Semana Santa había llegado, trayendo consigo la visita de mis hermanas a la casa de mis suegros. Rubén, una vez más, había prometido regresar temprano para disfrutar juntos de un paseo, pero su ausencia prolongada dejaba en claro que las promesas vacías eran una constante en nuestra relación. Agotada de esperar, acepté la invitación de mis hermanas para ir a casa de mis padres, donde el calor familiar ofrecía un respiro bienvenido ante la soledad y la decepción que sentía. Dos de mis hermanas, que también enfrentaban dificultades en sus relaciones, compartían mi pesar. Nos apoyábamos mutuamente en medio de la incertidumbre y el dolor que la vida nos había impuesto. De repente, el teléfono interrumpió la reunión familiar. Era la voz de Rubén, furiosa y demandante, me sacudió. ¿Quién te crees para largarte así? Tienes 5 minutos para regresar. Me ordenó con un tono impregnado de enfado. La ansiedad me invadió de inmediato. Sin pensarlo 2 veces, le pedí a mis hermanas que me llevaran de vuelta a casa. Por favor, ¿me pueden llevar a la casa? Ya llegó Rubén y está muy enojado, les expliqué. En mis palabras temblorosas les revelaba mi angustia. Carolina, con su intuición perceptiva, notó mi nerviosismo y empezó a hacer preguntas para entender la razón de por qué me ponía de esa forma. Me vi obligada a inventar una serie de mentiras para justificar mi urgencia, hasta que finalmente logré convencerlas de llevarme de vuelta a la casa de mis suegros. Al llegar, entré a la habitación sosteniendo a mi bebé en brazos, pero no pasó mucho tiempo antes de que la discusión se convirtiera en una violenta confrontación. Los golpes comenzaron a llover sobre mí,
Sus puños encontraban mi cuerpo indefenso. Por suerte, mi apa no se había tragado todas mis mentiras antes de que yo me fuera de casa. Apenas la inquietud lo carcomió, llegó en su camioneta a casa de mis suegros. El sonido del motor lo conocí enseguida y no dudé en gritar pidiendo su ayuda. «¡Apa, ayúdeme!», grité desesperada y él irrumpió en la habitación, encontrándome atrapada por las manos de mi joven esposo mientras me tiraba del pelo. Mi apa intervino al toque, ordenándole que me soltara y advirtiéndole de las consecuencias si no lo hacía. En los ojos de Rubén vi un desprecio que me partió el alma. Apenas me solté, agarré a mi hijo y corrí hacia la camioneta de mi papá mientras ellos seguían discutiendo. Escuché las palabras de mi viejo advirtiéndole a Rubén que reflexionara sobre lo que había hecho. Aunque él se resistía a dejarme ir, cegado por la furia, sacó un arma. Me apuntó y me exigió que bajara de la camioneta delante de su familia y algunos vecinos que se habían juntado en la calle. Pero mi apa actuó rápido, arrancando la camioneta y lo dejó atrás mientras su familia intentaba calmarlo y quitarle el arma. Minutos después, apareció en casa de mis papás, acompañado por uno de sus hermanos intentando arreglar las cosas y convenciéndome para que volviera con él. Mis hermanas me suplicaban que lo recibiera y habláramos. En el fondo sabía que él no iba a cambiar. Pero cedí una vez más, cometiendo el error de volver con él, como una ilusa. Pero las promesas se desvanecieron pronto y los problemas entre nosotros seguían sin resolverse. Su comportamiento no mostraba signos de cambio, lo que me dejaba hecha un lío emocional, perdiendo poco a poco el sentido de la vida. Esa época turbulenta me arrastró a un abismo del cual parecía imposible salir. Me refugié en medicamentos para dormir, dejando que los días se desvanecieran. Mientras tanto, descuidaba las necesidades de mi hijo, incapaz de saber si comía o bebía mientras yo dormía largos días. Él dormía a mi lado, buscando consuelo. Mi esposo seguía con su vida como si nada, entre su trabajo, la sierra y mujeres, mientras que yo permanecía días en casa sin siquiera recibir visitas y una libertad limitada por mi lealtad a él. Los conflictos entre mi hermana Carolina y él se alimentaban por el descaro de su infidelidad. En medio de mi desesperación, decidí irme a Culiacán sola con mi hijo, en un intento desesperado por alejarme de aquella realidad asfixiante. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir cuando mi hijo enfermó gravemente, dejándome incapaz de brindarle el cuidado que necesitaba. Fue entonces cuando una de mis tías, preocupada por la salud del niño, decidió contactar a Rubén proporcionándole nuestra ubicación. Llegó hasta la casa de mi abuela, prometiéndome de nuevo lo mismo de siempre: prestar más atención a nuestra familia y que abandonaría por completo a su amante, y ahí va la tonta cayendo de mentira en mentira nuevamente. Durante un tiempo todo pareció estar tranquilo después de mi regreso a su lado. Viajamos a su rancho en Durango por algunos días, donde él trabajaba con la hierba. Sin embargo, una tarde de regreso a Cozalá, encendió su celular y recibió mensajes de su amante. Esta vez no pudo evitar verlos. Los insultos y reclamos de ella se proyectaban en la pantalla, acusándolo de traición y engaño por sus promesas vacías de dejar a su familia. Cuando llegamos al pueblo, me dejó en casa de sus padres antes de dirigirse a ver a un supuesto amigo. Regresó más temprano de lo esperado, visiblemente enfurecido. Me culpaba a mí, a la madre de su hijo, por el abandono de su amante. Me quedé en silencio escuchando sus acusaciones. Me levanté de la silla donde me encontraba, tomé a mi hijo en brazos y caminé hacia la puerta. «Vete mucho a la fregada», le dije en un tono de frustración y agotamiento de tanto luchar por la relación. Ignoré sus súplicas, continué caminando con mi hijo por las calles hasta llegar a casa, donde abrí la puerta y entré. Minutos después, él estacionó su camioneta afuera y entró a la casa. Comenzamos a discutir, pero esta vez yo estaba decidida a no escucharlo más. «Vete, no quiero verte», le grité, mientras él amenazaba con llevarse a mi hijo. En un arranque de angustia y desesperación exigí que me devolviera al niño, pero se marchó llevándolo con él. Me quedé sola en la casa, enfrentando mi dolor y mi propia incapacidad para cuidar de ambos. Regresé al interior de la casa completamente desorientada y ajena a la realidad, atormentada por pensamientos de muerte. Caminé hacia la cocina. Ahí él había dejado un líquido conocido quema todo, utilizado comúnmente para eliminar la maleza. Sin pensarlo, y sin razonar un segundo siquiera, lo tomé y lo bebí. En segundos sentí como mi interior ardía. Un arrepentimiento instantáneo llegó a mí, pero era demasiado tarde. Intenté llegar al baño para purgar el veneno, pero mis esfuerzos fueron en vano. Desperté furiosa en una cama de hospital, enlazada a múltiples tubos, recibiendo lavados estomacales y medicación contra el veneno. Rubén había regresado a casa consumido por el remordimiento de sus acciones pasadas y de todo lo que me había dicho. Al reflexionar sobre el estado en que me había quedado a solas, algo dentro de él se conmovió y decidió regresar al que fue nuestro hogar, recordando que había dejado el veneno en la mesa.
Dejó a nuestro hijo con sus abuelos y aprisa llegó a casa. Pero ya era demasiado tarde. Ambos habíamos cruzado límites que jamás imaginé. Sorprendido por mi silencio, buscó la manera de entrar a la casa y me encontró inconsciente en el suelo tras derribar la puerta. Dijo que me llevo en brazos hasta su camioneta y me traslado a una sala de urgencias en el Hospital Central del pueblo, donde por segunda vez salvaron mi vida. Un joven médico, al conocer mi situación y mi estado en aquella cama de hospital, intentó darme ánimos, instándome a cambiar mi vida y buscar ayuda psicológica. Sus palabras calaron en lo más profundo de mi ser y decidí tomar sus consejos. A partir de entonces empecé a ver la vida de otra manera, entendiendo que el doctor tenía razón. Tu juventud y tu belleza no deberían sacrificarse por ningún hombre. Tu vida vale más que la de cualquiera y tu hijo te necesita. Has vivido y sufrido mucho, lucha por ti misma, te lo mereces. Fueron algunas de sus palabras que aún resuenan en mi ser. A pesar de los intentos de mi pareja por verme, rogué que no lo dejaran pasar, pues no deseaba su presencia. Sin embargo, ingresó sin autorización. Su presencia junto a mi cama me hizo abrir aún más los ojos. Arrodillado a mi lado, me juraba amor y confesaba sentimientos por su amante. En ese instante comprendí su confusión y me convencí de que no podía continuar a su lado sin vivir plenamente mi propia vida. Ahora, con claridad sobre lo que acontecía, me dispuse a mirar hacia adelante, decidida a poner fin a nuestros problemas por el bien de ambos y a buscar mi propio destino. Tras mi recuperación, opté por permanecer en silencio, compartiendo tiempo con mis suegros mientras a escondidas de él me preparaba para dejar su casa y forjar un futuro completamente independiente. Retomé preparación en el Instituto ICATSIN, enfocándome en cosmetología, escultura de uñas y peluquería, una de mis pasiones. Cuando me sentí lista para dar un nuevo paso, empecé a trabajar mientras él pasaba largas jornadas fuera de casa, sin preocuparme por su vida. Gracias a mi decisión y a las terapias psicológicas, inicié mis planes. Una tarde, aunque él se negó a hablar conmigo incluso cuando le advertí, tomé una de sus camionetas y reuní lo esencial para mi hijo y para mí. A pesar de la desaprobación de mis suegros, subí a la camioneta y me fui a casa de mis padres mientras buscaba un lugar donde establecerme. Aquel día fue el decisivo. Me había ido para jamás envolverme con sus falsas promesas de amor. El despertar y el coraje, al fin habían llegado a mí. Mi mamá, aferrada a sus costumbres y creencias antiguas, trataba de convencerme para que volviera con quien se decía mi esposo, pero eso no sucedería nuevamente. ¿Y qué vas a hacer sola con un niño?, me preguntó. Sus limitaciones no serían las mías, y no me convencería de regresar a donde no deseaba estar. Mi madre solía inculcar a mis hermanas y a mí antes de casarnos que al irnos de casa con nuestros esposos, no podríamos regresar nunca más. Para nuestros padres era vergonzoso vernos separadas y con hijos. Para ella, pase lo que pase, debíamos criar a nuestros hijos junto a su padre. Eran ideas con las que yo no estaba de acuerdo. Fue entonces cuando decidí desafiar esas costumbres y romper con un legado de mujeres maltratadas por sus esposos. Me negaba a ser parte de esa tradición que mi ama y sus hermanas defendían con tanto fervor. No era justo ni correcto para ninguna de nosotras, y mucho menos sería saludable para nuestros hijos, física o mentalmente, crecer en un ambiente de falta de respeto y violencia doméstica. Los padrinos de mi hijo, el comandante Maturana y su esposa Yesenia, al enterarse de mi separación, decidieron buscarnos y apoyarnos. Nos ofrecieron una pequeña vivienda en una de las colonias del pueblo, donde vivimos mi hijo y yo durante algún tiempo, mientras yo decidía qué hacer con mi vida. Rubén, al darse cuenta de que no volvería, intentaba acercarse a mí, algo que nunca permití. Sabía que él no cambiaría su forma de ser. Yo ya había entendido que él era libre y que no podía cambiar su naturaleza. Estaba convencida de que quería paz para mí. Así que me enfoqué en mis prioridades y trabajar arduamente para salir adelante. Trabajar, ser madre y estudiante al mismo tiempo fue todo un desafío. No resultó fácil, pero tampoco imposible. Pasé de un empleo a otro en el pueblo. Desde limpiar casas, trabajar en tareas de computación y atender a clientes en una tienda de telefonía celular, hasta ser mesera y cocinera en restaurantes. Todo esto mientras me ocupaba del crecimiento y cuidado de mi hijo, sin rechazar ninguna oportunidad laboral. Deseaba encontrar un empleo más estable, con mejores oportunidades y un horario más flexible basado en mi profesión de estilista y cosmetología. Una tarde,
Me presentaba para una prueba en uno de los ciber de cómputo del pueblo, aprovechando que mi hijo se encontraba de visita en casa de su papá. Durante esas horas, mi expareja llegó sin previo aviso y sin mediar palabra comenzó a golpearme. Los golpes que recibí me dejaron aturdida, incapaz de entender qué pasaba y por qué. Él había reaccionado así. Impulsivamente también me defendí lanzándole el teclado de un computador. Mientras tanto, el menor presenciaba la violenta pelea. Llegó acompañado de su amigo, el Gillo, quien también me golpeó sin piedad. Me sentí débil y desprotegida, llena de tristeza y dolor al ver en lo que se había convertido el hombre que una vez había amado. Esa noche, amenazó con quitarme la custodia de nuestro hijo. Desesperada, corrí tras él hasta su camioneta mientras se subió a ella y arrancó llevándoselo a casa de sus padres. Nunca le había negado ver a su hijo, pero esta vez todo había cambiado. Para entonces, Rubén ya vivía con su amante en casa de sus padres a una semana de habernos separado. No pude evitar que se llevara al niño, así que llamé a nuestro compadre Maturana, el comandante de la policía municipal. Le conté lo sucedido y vino de inmediato. Intentó hablar con Rubén para resolver las cosas, pero él se negó a escuchar. Buenas noches, compadre. Estoy aquí con la comadre. Me ha contado lo ocurrido. Sugiero que hablen y arreglen las cosas sin complicaciones, dijo mi compadre tratando de convencerlo. Pero él seguía cerrado. Decidí acudir a la vía legal. A la mañana siguiente, presenté una demanda por agresión física y retención ilegal del menor, y pedí una orden de restricción. Por la tarde, Rubén había recibido la notificación del Ministerio Público en Cozalá. Asistió a la audiencia donde el Ministerio Público, al ver las pruebas de mis heridas, concedió mis peticiones. Ordenaron la devolución de mi hijo y emitieron una orden de restricción para él. También le exigieron pagar 10,000 pesos mensuales para la manutención del niño y por los daños físicos. Le advirtieron que si no cumplía, podría ir a prisión. Al escuchar la resolución, él mostró su disgusto y decidió apelar, negándose a aceptar las restricciones del Ministerio Público. Pero lo que más le molestó fue la orden de pagar la manutención. Opté por no discutir, solo quería mantenerlo lejos. Señor, con que me conceda la orden de restricción para mí es suficiente. Lo económico no me interesa, expresé, solo estaba cansada de los enfrentamientos. Prefería la paz y tranquilidad que no podía darme, pero sobre todo olvidarlo. El Ministerio Público aceptó mi decisión y dejó efectiva la orden de restricción. Salí de ahí acompañada de mi mamá. Él nos siguió, al salir de las instalaciones intentando hablar con cinismo, pero tarde entendió que había perdido más. Nací pobre y aprendí a valerme sola. Mis padres me enseñaron principios y valores que están por encima del dinero. Me uní a él por amor, no por interés. A pesar de todo me ofreció dinero para el niño, después de estar lejos de los ojos de la ley, pero evidentemente lo rechacé. Aunque estaba marcada por los golpes, fui valiente. Por dentro estaba a punto de llorar, pero decidí mantenerme firme. Aquella experiencia me transformó. Me sentí más libre que nunca, lista para comenzar mi destino de nuevo. Descubrí que aún había mucho por vivir. Sin embargo, él siempre complicaba las cosas cuando nos encontrábamos, a pesar de su compromiso. Asistí a un baile tradicional con mi hermano Pancho, quien había regresado a Cozalá después de muchos años de ausencia. Durante la noche, mi expareja me envió un mensaje a través de uno de sus amigos pidiéndome que no bailara con nadie más y que no aceptara regalos de otros hombres. Lo ignoré y seguí disfrutando de la música y el ambiente junto a mi hermano. En un momento, alguien se acercó a nuestra mesa. Era mi expareja, extendiendo su mano hacia mí. Su gesto me recordó nuestro primer encuentro, pero esta vez su invitación a bailar tendría un final diferente. Al rechazar su invitación, lo vi marcharse del lugar. Minutos después, un florista se acercó con un enorme ramo de rosas. Mi expareja había comprado todas las rosas del lugar para mí, mientras su esposa lo esperaba en casa. Señorita, le mandan este detalle, dijo el vendedor ofreciéndome el ramo. ¿Quién las envía?, pregunté. Al saber que era él, decidí rechazarlas y pedí al joven que las devolviera. Pancho sugirió que nos retiráramos del baile debido a la incomodidad de la situación. En el camino de regreso, una camioneta nos siguió y bloqueó nuestro paso. Un hombre con fusca en mano se acercó y trató de sacarme del carro. Era mi expareja, enfadado por mis rechazos de esa noche, y dijo que nuevamente iba a llevarme con él. Pancho se opuso. Rubén no estaba solo aquel día. Lo acompañaban varios hombres y desafiaba la orden de restricción impuesta por el Ministerio Público de no acercarse a mí. Hay que recordar que para entonces el X1, quien para entonces, así era conocido mi expareja,
Ya contaba con algo de poder y control de zonas importantes en la Sierra de Durango, en las siembras y compras de plantaciones. Mientras intentaba abrir la puerta del coche, sus hombres apuntaban a Pancho, mi hermano. Mantuve mi postura, consciente de que la situación estaba fuera de control. Finalmente logró bajarme del carro y trató de subirme a su camioneta, pero me seguí resistiendo. La situación escalaba rápidamente a otro tono, hasta que Leopoldo, compadre y amigo de ambos, intervino. «¡Ey, plebes! Bajen eso, compadre, ya estuvo. Dejen estas tonterías y vámonos», exclamó Leopoldo calmando a Rubén e interrumpiendo sus intenciones, quien claramente había bebido demasiado. Al final, Leopoldo logró calmarlo y yo regresé al carro con mi hermano. «Gracias, compadre. Lléveselo a su casa, no está bien el muchacho. Cuando estés tranquilo, hablamos», le dije mientras me retiré, consciente de que nuestra situación no mejoraría y que había escalado otros peldaños. Sabía que debía hacer algo al respecto. Esa noche no pude dormir. Obsesionada con la necesidad de resolver mi situación, no podía quedarme en el pueblo y seguir enfrentándome a él de esa forma peligrosa. Decidí abandonar Cozalá de forma definitiva y tratar de recuperarme emocionalmente. Sabía que mientras siguiera viéndolo no podría avanzar. Necesitaba perdonar y poner distancia entre nosotros y sin resentimientos ni miedos. Solo quería vivir y empezar de nuevo, enfocándome en mis metas. Tras nuestra separación, había madurado mucho y comprendí que unir nuestras vidas en algún momento había sido un error muy temprano, pero significativo para ambos. Éramos jóvenes e inexpertos entonces. Sin embargo, aprendimos lecciones valiosas, tanto buenas como malas. La relación entre mi familia y él siempre fue tensa, con desacuerdos y peleas en cada encuentro, debido al enojo por lo sucedido. Era una batalla constante entre mi madre, mis hermanas y él cada vez que visitaba a nuestro hijo. Nunca quise negarle el derecho de ver al menor, pero su comportamiento lo complicaba todo. Mi mayor temor era dar sufrimientos futuros al niño, y necesitaba evitar sembrar en él resentimientos que no le correspondían. Aunque me separé de una relación dañina, nunca quise que él perdiera el amor de su familia. Por eso me esforzaba por mantener la paz de ambos lados. Encontré un trabajo que me apasionaba y establecí relaciones saludables. Con el tiempo, las heridas emocionales sanaban poco a poco y reconstruía mi bajo autoestima. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que creía, y que podía enfrentar cualquier desafío que se presentara en mi camino. Mi nuevo destino era incierto. Solo quedaba emprender hacia nuevos horizontes.